La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este segundo ciclo de videoconferencias que la Universidad CETPES pone a disposición para todos ustedes, con este último tema que es análisis de una escala Likert mediante el método de correspondencias impartida por el doctor Jorge Obando Bastidas desde Colombia. Y antes de comenzar, déjeme hablarle un poco sobre el doctor Jorge Obando. Él es doctor en investigación y docencia por la UNICEPES, magíster en estadística aplicada de la Universidad de Granada, España, magíster en docencia universitaria Central de Chile, especialista en computación para la docencia por la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia, especialista en docencia universitaria por la Universidad Cooperativa de Colombia, es matemático de la Universidad Nariño, Pasto, Colombia, ingeniero de sistemas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Él es docente universitario en la Universidad Cooperativa de Colombia, docente media técnica en la institución educativa José Antonio Galán en Cumaral Meta. Es investigador asociado clasificado en Colciencias, líder del grupo de investigación GDOVAZ en la Universidad Cooperativa de Colombia, participante directo de 9 investigaciones de corte cuantitativo, participante como docente en múltiples eventos de corte nacional e internacional. También es jurado, revisor de libros y artículos de revistas colombianas y extranjeras. Es autor de 2 libros de estadística descriptiva y más de 20 artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto, además de ser director de 6 tesis de maestría. Muchas gracias, doctor Jorge, por estar este día. Puede continuar con su presentación. Buenas tardes para todos, pues después de la presentación del currículum, ¿no? Mucho gusto. Pues esta es una temática con la cual muchos de los investigadores nos identificamos, ¿no? Porque en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones, por lo general, hacemos uso de este tipo de escalas. Entonces, lo que yo quiero simplemente en esta exposición es mostrar un método de la estadística que pues con significancia me permite analizar una escala Likert. Y esa es la idea y el propósito. Bien. La escala Likert son instrumentos psicométricos que pues se constituyen ampliamente en métodos de investigación. El encuestado en una escala Likert manifiesta estar de acuerdo o no estar de acuerdo en la información sobre un tema, ¿no? Generalmente las escalas Likert tienen 5 niveles, algunas tienen 4 niveles y he visto otras que tienen hasta 6, 7 niveles. De todas maneras, pues este es un instrumento supremamente y en forma masiva que se ha usado durante muchas investigaciones de corte cuantitativo y algunas las han convertido en un corte cualitativo los elementos de estas investigaciones, ¿no? Son utilizados en ciencias sociales, en ciencias de la educación, en ciencias de la salud, en general en todas las ciencias. Pues cabe aquí decir que se la usan a nivel de maestrías, doctorados, en todos los niveles de formación. He visto una escala Likert en la experiencia que tengo de revisar tesis de especialización, pregrado, posgrado, maestrías, doctorados. He visto escala Likert elaboradas para recoger la información de sus instrumentos y de sus postulados que proponen como objetivos en sus investigaciones. Yo quiero aquí empezar, tengo que tener un pretexto, una temática para poder analizar mi escala. He traído aquí una investigación que realizamos en la Universidad Cooperativa de Colombia sobre la evaluación académica con infografías. Nosotros pues usamos una escala Likert para medir el efecto que produce una infografía en el estudiante cuando yo lo evalúo y cuando le enseño a través de infografías. Estas infografías por lo general pues han sido llevadas al aula de clase de la universidad a estudiantes de sistemas, de medicina, de contaduría, de administración, de economía.
y esos han sido los elementos, ¿no? De pronto rescatar que es una infografía, pues es una información expresada a través de una metáfora visual que transmite pues mediante gráficamente una temática y con la que uno pretende volver un poco más visual el conocimiento, ¿no? No estoy tratando de hacer la exposición de infografía, simplemente me pego de aquí para poder decir que aquí elaboré con esta investigación una escala Likert y la validé e hice el ejercicio que quiero transmitirles a ustedes. Entonces, pues aprovecho para hablar de infografías porque reconozco en este instrumento pedagógico, en esta estrategia pedagógica, elementos que fortalecen mucho el aprendizaje visual de los estudiantes. Entonces, por eso traigo como ejemplo académico de cómo evalúo una escala Likert en un contexto de una investigación propuesta en los procesos de formación y evaluación con infografías. ¿Cómo se hizo? Pues como para ir entendiendo cómo se recogió la información aquí con la escala Likert, ¿no? Pues obviamente la infografía, perdón, se traduce en un gráfico. Y hay autores como Curcio que permiten leer esos gráficos, ¿no? A través de escalas. Proponen, por ejemplo, leer los datos que están por encima del gráfico, luego leer entre los datos que ya están un poco más complejos y buscar relaciones entre esos datos, entre esos elementos que contiene el gráfico, leer más allá los datos, un poco trascender por encima de los datos, extrapolar esos datos a otro tipo de elementos, a otro tipo de gráficos y leer detrás de los datos son los niveles que me propone Curcio para que yo pueda leer un gráfico. Obviamente Curcio me habla de un gráfico estadístico. Pues como mi campo de trabajo de la estadística, yo relacionaba las infografías que realizaba o relaciono las infografías que realizo con los niveles de Curcio cuando leo un gráfico. De la misma manera, en la Universidad Cooperativa de Colombia se adopta una escala de valoración para evaluar a los estudiantes y se trabaja en este contexto de la universidad los niveles taxonómicos propuestos en la escala solo. El uniestructural, porque yo en el uniestructural, cuando yo logro al estudiante a través de este gráfico mirar si él entiende conceptos por separados, un solo concepto por separado dentro del contexto de la infografía. Multiestructural, cuando él entiende varios conceptos que están descritos en la infografía, bajo el proceso pues, de observación y análisis, ¿no? Y relacional, cuando es capaz de escribir todos esos conceptos que ya los miró, si los relaciona, si le explica causas, si los compara, los contrasta. Y el abstracto ampliado, cuando es capaz de coger esos elementos que ya los relacionó, que los ha podido describir y clasificar, enumerar, es capaz de trascender con él hacia otros contextos. Ahí es el abstracto ampliado, cuando él ya es capaz de teorizar, generalizar y formular hipótesis. Lo que nosotros hicimos en el procedimiento para poder que me entiendan la idea de la investigación fue hacer una relación entre los niveles de Curcio y los niveles taxonómicos solo propuestos por John Biggs. Entonces, nosotros digamos, el uniestructural y el multiestructural se relacionan con los dos niveles de Curcio. Esto no está propuesto por ningún autor, es simplemente nuestra experiencia la que nos ha permitido hacer esta relación, porque le encontramos elementos parecidos entre los niveles de Curcio y los niveles taxonómicos solo. Luego, el leer más allá de los datos establecemos una relación con el relacional y leer detrás de los datos pensamos que guarda una relación estrecha con el abstracto ampliado. Entonces, teniendo elementos de cómo leo un gráfico y elementos de cómo puedo graficar, entonces tengo una propuesta de evaluación de cómo puedo graficar desde la taxonomía un gráfico estadístico propuesto en una infografía. Unos elementos gráficos estadísticos propuestos en una infografía. Entonces, aquí está. Esta fue la infografía que nosotros usamos, una de las infografías, perdón, que usamos en un contexto
de microempresarios de Villavicencio, Colombia. Logramos dibujar algunos elementos estadísticos, el género, la formación, a qué se dedican, la comunicación, la edad propuesta en un boxplot y las medidas de los cuartiles de la estadística y alguna gráfica estadística que nos permitió pues asociar en intervalos. Aquí, entonces, esta infografía la diseñamos. Se ha hecho con otras infografías, se realizó la clase, se mostró la clase a través de dibujos, los conceptos sobre todo, realizados pues privilegiando el conocimiento a través de mensajes supremamente visuales, ampliamente visuales, ¿no? Entonces, de estos elementos empezamos nosotros a buscar la escala taxonómica solo. Por ejemplo, cuando yo pregunto cuántas mujeres tienen tiene la muestra de microempresarios, solamente estoy pidiendo una sola respuesta. Si ustedes la miran aquí, una sola respuesta, ¿sí? Cuando estoy pidiendo qué gráficos representan una variable continua, entonces estoy dentro de esta infografía, estoy buscando más de un gráfico, el boxplot y el gráfico de ocupación. Por ejemplo, estoy buscando varios gráficos dentro de esta infografía. Eso me lo vuelve multi. En el primer caso me lo volvió uni y en el segundo caso me lo volvió múltiple. Entonces, cuando digo, ¿qué porcentaje de microempresarios tienen hasta 48 años? Entonces, estoy invitando a que el estudiante mire la infografía, que me conteste. Sin embargo, las respuestas tienen un conector que me establece una relación, una comparación. Por ejemplo, el conector que corresponde a tal, el porcentaje que corresponde, el máximo porcentaje determinado en, etcétera. Esta es una razón, una justificación que me vuelve la pregunta que estoy haciendo de la infografía, me la vuelve relacional. Cuando quiero preguntar de esta infografía un elemento abstracto, entonces pues me salgo del contexto, pero sin olvidarme que estoy trabajando con los microempresarios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un ente que nos regula los impuestos y que tiene que ver con los microempresarios, porque ellos tributan a la nación el impuesto. Entonces, pues esa pregunta me voy allá a la DIAN. Además, estoy en un contexto de contadores públicos, podía también tranquilamente preguntarle de impuestos y todo eso, relacionando, tomando este contexto y saliéndome al contexto donde están el campo de la tributación muy reconocido por un contador público. Ahí trascendí el nivel y me fui a otro nivel para poder convertir esta pregunta en abstracta. Ese es más o menos como el procedimiento, cómo se elabora una encuesta, una evaluación desde la escala taxonómica, solo pues mirando que esto es un gráfico, un conjunto de gráficos estadísticos, y que por lo tanto podía mirarlos como los miraba Curcio y evaluarlos como los está evaluando John Biggs en su taxonomía solo. Muy bien, entonces ese fue el pretexto para poder contarles a ustedes cómo elaboro, cómo es el pretexto para poder usar una escala Likert con la temática. Una escala Likert puedo preguntar de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo que en la clase se usan infografías para explicar el tema? Entonces, aquí uso la escala Likert. Estoy totalmente de acuerdo, indiferente, no me importa, estoy en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces, esta es una forma de evaluar. Podía haber preguntado de esa manera, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando te evalúan con infografías en el contexto? Entonces, me siento totalmente satisfecho, estoy muy satisfecho, estoy neutral, poco satisfecho, nada satisfecho. Estoy usando una escala Likert, pues con otros elementos evaluativos de acuerdo a la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué tan importante consideras aprender con infografías? Era otra pregunta que se podía hacer. Muy importante, importante, neutral, poco importante, no es nada importante. Entonces, miren que ahí también estoy usando la escala Likert, pues con otros elementos evaluativos, ¿no? ¿Con qué frecuencias piensas que se puede implementar una infografía en el aula de clase? En todas las clases, en casi todas las clases, ocasionalmente, casi nunca y nunca. Esta es otra forma de preguntar en una escala Likert.
¿Cómo te ha parecido el esquema de evaluación que usa infografías? Una forma de preguntar, muy fácil, fácil, neutral, difícil, muy difícil. Y tengo otros elementos para construir una escala Likert. Bien, como pueden ver, las escalas Likert me producen un poco de creatividad cuando pregunto y me puede entregar una buena información de acuerdo a los niveles que yo pueda estar preguntando en esa escala. ¿Sí? Pero para algunos autores, disculpen aquí que no coloque el nombre del autor, la escala tiene una susceptibilidad, ¿sí? Y es que muchos se inclinan a veces por tratar de decir lo que la persona que está encuestando quiere que le digan. Por ejemplo, yo soy docente y de pronto mis estudiantes sintieron la necesidad de decir que se sentían cómodos con las infografías en el aula de clase. No sé, ¿no? De pronto se inclinan a lo contrario, decirme, de acuerdo a los afectos que me den a mí como docente, se inclinan a decirme que no estaban de acuerdo con la escala Likert y entonces eso vuelve como un sesgo. Y eso lo hace susceptible a la escala. Esos elementos para algunos autores tienen sus elementos de susceptibilidad, ¿no? Entonces hace que hablen un poquito mal de las escalas. Sin embargo, esta tabla en la cual hice digamos, un estado de arte, donde encuentro muchísimas escalas Likert. Es decir, solo recorrí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artículos bien publicados en revistas Q1, Q2 de Simago, bastante bien publicados. Me di la tarea de recoger esto para mirar la importancia de las escalas, ¿no? A pesar de que tengan ese sesgo, muchísimas investigaciones y muchas revistas de seriedad, que es pues, el campo que nos interesa a nosotros para publicar, la reciben y la aceptan como un instrumento, ¿sí? Entonces, mira, simplemente 10 artículos que revisé en revistas de alto impacto. Sin embargo, el método que ellos usan, por ejemplo, Bozal usa el método descriptivo, calcula máximos, mínimos, medida de tensión central y medida de dispersión. Eso hace un análisis supremamente descriptivo. Un análisis descriptivo, una escala Likert lo vuelve largo, ¿sí? Lo vuelve bastante, porque pregunta por pregunta para hacer en descripción es complicado, ¿no? Blanco y Alvarado hacen un análisis discriminante y de confiabilidad y validez para los reactivos propuestos en la escala. Me parece pues un método que las análisis discriminantes hacen un buen resumen y aparte de eso propone una confiabilidad y una validez de ese análisis, de ese método. Ospina y compañía y amigos o investigadores hacen un análisis descriptivo con cálculo de frecuencias relativas por ítems. Entonces, están repitiendo mucho lo descriptivo, o también se atreven a hacer análisis factoriales utilizando rotación Varimax para analizar la multidimensionalidad de la escala. También encontré en este artículo que hacen este tipo de análisis. También están usando las técnicas multivariantes. Palma y et al hacen análisis descriptivos con frecuencias relativas. López hace estudios descriptivos con frecuencias relativas. Carreño hace estudios descriptivos. Cayo estudia descriptivos. Aval, análisis factorial. Figueros, análisis descriptivos. Pérez, análisis descriptivos. Si yo sacara un porcentaje rápido de estos pocos artículos, yo diría pues que el 70% de autores trabajan análisis descriptivos para analizar una escala Likert. No estoy diciendo que está mal, ¿no? Sino que eso lo vuelve, pues, primero que todo, digamos, un cálculo supremamente largo, porque hay muchas veces que una escala Likert tiene muchísimas preguntas, muchos elementos de valoración, y pues para estar haciendo una a una de las preguntas descriptivamente, se volvería bastante largo el trabajo descriptivo, ¿no? Sin embargo, es válido, ¿sí? Y pues otros, como autores que ustedes ven, están proponiendo las técnicas multivariantes, el análisis discriminante, el análisis factorial, el análisis factorial confirmatorio. Y aquí nosotros en esta ponencia estoy pues tratando de mostrarles el método del análisis por correspondencias
que también corresponde a un análisis multivariante. ¿Listo? Bien. Este fue el instrumento utilizado. Previamente, pues simplemente he mostrado los elementos para llegar acá. Entonces, aquí está la escala que usé, totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. Acá está indiferente, en esta no le interesa mucho, ¿no? Entonces, aquí están los elementos. Hice 10 variables que están relacionadas con la motivación, con la voluntad para aprender, con el autoaprendizaje, con la conexión entre profesor y docente, con el malestar y el aburrimiento que le puede generar la infografía en la clase. Yo no estoy exento de eso, ¿no? La clase, si le permite prepararse para la evaluación, el tiempo, si le genera tiempo para otras actividades, la evaluación en la claridad de los conceptos, si permite participar en la clase, le permite generar trabajo en equipo, en grupo, y si la permite hacer ejercicios de comprensión de lo que está propuesto en la infografía. Estas son las variables que se aplicaron más o menos a 90 estudiantes. El ejercicio que lo traigo aquí, pues por rapidez del tiempo, ya llevo 24 minutos, solo tengo 40 minutos, pues no, solo tomo a 30 estudiantes, ¿de acuerdo? Voy a salirme de aquí, voy a abandonar un rato las diapositivas, porque me voy a Excel a preparar mis datos. Entonces, aquí tengo mi plantilla. Aquí recogí mi plantilla de los 33 estudiantes que les contaba. ¿Sí? Hay que recogerlo con números. Este 5, pues recuerden que corresponde a totalmente de acuerdo. Este 1 a totalmente en desacuerdo, este 3 a indiferente, este 4 estará en de acuerdo, y el 2 que está por ahí, el 1 es totalmente de acuerdo, y el 2 en desacuerdo. Entonces aquí están los elementos propuestos, ¿no? Acá arriba están las variables, y en forma vertical puedo colocar el nombre de los estudiantes, si deseo, ¿no? Puedo hacerle algún descriptivo del estudiante, el grado, el semestre, la edad, no sé, cosas que me puedan, el género que me pueda hacer eso. El análisis lo voy a hacer a través de, lo voy a trabajar en SPSS. Recuerden que en el botón SPSS yo puedo tener el análisis de correspondencias en la reducción de dimensiones. Si yo clico aquí, él me pide solo dos variables. Una que esté por fila y otra que esté por columna. Entonces, tengo que convertir la escala, esta escala, a dos variables. ¿Y cómo lo hago? Muy sencillo. Entonces, empiezo a categorizar. La motivación es la primera variable. Y como son 30 estudiantes, la copio 30 veces, 33 estudiantes, 33 veces. Y alrededor de ella le copio todos los resultados de la motivación hacia abajo. Luego construyo la segunda variable llamada voluntad. La copio las 33 veces hacia abajo y copio los resultados de voluntad. De tal manera que voy haciendo en forma, pude parametrizar la escala en dos variables, tal como me lo pide el método del SPSS para poder llevar allá, ¿no es cierto? Entonces tengo las infografías, las variables de la infografía y la escala. Entonces, esta fue la forma, pues, como los preparé en Excel, ¿no? Aquí está, entonces, la tercera es el autoaprender y los elementos que salen del autoaprender. Tengo la cuarta, la conexión, y tengo la evaluación de la colección en columna. Así tengo elaborado, pues, mis dos variables que yo tengo y la categoría que le doy a cada, una de las variables que intervienen en mi instrumento con el cual yo evalué las infografías. Aquí está. Entonces me voy a SPSS. Cuando yo tengo pues acá en Excel organizado, me voy a SPSS y construyo mis variables. Y entonces construyo la variable infografía, en donde está compuesta por todos los elementos. El 1 era la motivación, el 2 la voluntad, el 3 el autoaprender, el 4 la conexión, el 5 el malestar, etcétera, hasta la 11. Aquí están ellas. En la escala, construyo la escala. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. La construí la escala. Esto en vista de variables, las construyo las dos que me colocan. Entonces, cuando vengo acá, simplemente lo que voy a hacer es
traerme estos valores. Perdón. Estos valores que los tengo propuestos acá y los voy a pegar aquí. Aquí están y ya se me pegaron todas mis variables en ese PCS, ¿no? Ya las pude traer. Me pegó una que no era. Bien, entonces ahora voy acá a Excel y me voy a traer la valoración, puesto que ya me llevé en forma categórica las variables que intervienen en la escala Likert, ¿no? Entonces ahora voy a copiar en esta columna los elementos de la escala. Y aquí están los elementos de la escala frente a cada valoración que obtuve en el instrumento. Como lo pueden ver, ahí lo tengo completo ya. Y con esto me está faltando como uno, ¿no? No sé, a ver, vamos a ver. Me está faltando como un elemento. Los copié todos. Sí. Aquí va a copiar la escala vertical. Perdón, escala. Para poder, pues, que me queden en forma uniforme los elementos de la escala, ¿no? Bueno. Ahí tengo. Y pegamos acá. Arriba. La escala. Bien. Entonces acá ya me tiene que estar sobrando el último, ¿no es cierto? Claro. Acá me sobra lo vamos a borrar. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tengo uniformidad ya en mis datos. Listo, entonces como ya tengo las dos variables que van a intervenir, entonces voy a decirle al grupo, al software, que me permita encontrar ese análisis de correspondencias. ¿Sí? Entonces por fila voy a colocar las variables que hacen parte de la infografía. ¿De acuerdo? Y por columna voy a colocar las variables que más hacen parte de la escala, los elementos de la escala, perdón. Recordemos que aquí las son de 1 a 11. ¿Sí? Aquí están. Porque eran 11 variables que yo usé para analizar la escala, ¿no? Y aquí va de 1 a 5 porque son 5 niveles que usé para la escala Likert que hice. Vamos a ver el modelo que necesito. Voy a usar el chi cuadrado. Puedo usar la distancia euclidia si lo deseo. Continuar, puedo mirar estadísticos. Voy a buscar la tabla de correspondencias, me sirve. Bueno, no necesito más. Y de gráficos, el diagrama de dispersión, vamos a ver los puntos de fila y no más. ¿Listo? Con eso creo que tengo. Y le digo aceptar y acá entonces ya me está enviando los elementos de mi tabla. Entonces, los que necesito, ¿no? Los que requiero. A ver, necesito una tablita. Bueno, necesito una tablita chiquita, otra tablita acá, que me la da cuando analizo el método de correspondencias y uso el modelo de la Euclidia para poder aceptar una tablita que yo quiero tener y que me ayude a explicar. Bueno, no me la está entregando esa tablita, de pronto no la estoy pidiendo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se ve en estos elementos? Mira, ahora les muestro la tabla ya porque pues, no sé ahorita por qué no me la está sacando. Yo lo que estoy mirando es cómo esta variable malestar está alrededor de totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. Miren, acá está. ¿Sí? O sea, esto es correspondencia. La variable malestar se corresponde con totalmente en desacuerdo y estar en desacuerdo. A una de las dos, ¿no? Como es la Euclidia, es la distancia, la menor distancia, ¿no?
que hay entre las dos, ¿de acuerdo? Que propone. Y miro cómo trabajo en grupo, los estudiantes en el trabajo en grupo, la participación, me están diciendo que son indiferentes esa situación. Para ellos no ven importante o no ven, pues, no les interesa que no trasciende, ¿no? Que la enseñanza con infografías pueda ser importante el trabajo en grupo y la participación. Sin embargo, el autoaprender, la voluntad y el tiempo, la evaluación ya se están asociando a de acuerdo. Y mira cómo la claridad, la conexión entre el docente, la comprensión, la motivación, ya se asociaron a totalmente de acuerdo. Esto es lo bonito de este método. Cómo mi mami me está haciendo correspondencia de mis elementos, ¿no? De mis variables con los elementos que está trabajando. Pero estos también son importantes, estos gráficos, pero a mí lo que más me interesa, por ejemplo, es la siguiente tabla que la vamos a... Bueno, aquí, el chi cuadrado, como son dos variables que coloqué, ¿cierto? Me está diciendo que esa relación es significativa, es menor que 0,05, por lo tanto hay un procedimiento de inferencia que me hace válido el procedimiento, por lo menos con esta escala. El darme esa validez me está diciendo a mí, pues que estoy frente a un método, primero, básicamente, significativamente, y segundo, pues que el que estoy usando, las variables que estoy usando, pues voy a tener credibilidad. ¿Credibilidad en qué sentido? En esta correspondencia que estoy tratando de hacer, ¿sí? En esa correspondencia. Entonces, esta es muy importante. Acá, pues, estoy mirando cómo se están asociando, ¿no? Mira, acá la motivación, de acuerdo, etcétera, ¿no? Ya que la voluntad, miralas, acá están, ¿ya? Bien, esos resultados yo los recogí por acá en mis diapositivas y los voy a traer. Estos resultados que se hicieron en esa parte de allá. Acá es, bueno, esta tabla también sale allá, ¿no es cierto? Entonces, esta es la proporción de inercia. Esto también es importante, esto también me da significancia. ¿Por qué? Porque me dice que el acumulado en la segunda dimensión propone el 85% de peso de toda esa información y de confianza. Por lo tanto, los resultados que voy a encontrar en dos dimensiones que me da la propuesta gráfica son significativos, son importantes porque son más del 85% de peso de información que me da el método con las variables, ¿no es cierto? Y pues ya en las otras variables lo que aporta es muy poquito, el 14% en la tercera dimensión y el 0% en la cuarta dimensión. Ya, entonces yo puedo decir que sobre las dos dimensiones, que es lo que estoy viendo el análisis, puedo sacar mis conclusiones pues con una significancia que me da también la dimensión del chi cuadrado cuando quiero comprobar esa hipótesis si lo desea. Esta es la escala que me está dando, esta es la tabla que les estaba viendo de correspondencia. Entonces, esto coge todas las variables y aplica el método interno con la distancia euclidia y dice, a la comprensión le corresponde una distancia de 21, en totalmente de acuerdo. Y a de acuerdo le corresponde 12. La claridad 20 a totalmente de acuerdo y de acuerdo 13. La conexión 23 a totalmente de acuerdo. De tal manera que yo voy ya aquí encontrando esa relación. Entonces yo, como es el peso mayor, la distancia más ajustada entre la variable y la escala, yo aquí voy diciendo que es totalmente de acuerdo, que me hace correspondencia. El elemento de variable de mi instrumento comprensión se asocia, se corresponde más a totalmente de acuerdo. Entonces aquí lo elegiría es la claridad también de la misma manera, la conexión mucho más, el autoaprender, entonces ya se va a de acuerdo al mayor valor. La voluntad se va a de acuerdo al mayor valor, el tiempo se va a de acuerdo al mayor valor, la evaluación se va a indiferente, como la miramos allá en la gráfica, la participación se va a indiferente, el trabajo en grupo se va a indiferente, como lo estábamos mirando, la motivación se queda de acuerdo, el malestar, mire dónde se va, a totalmente en desacuerdo. Y el malestar estaba asociado, se miraba como correspondiendo en desacuerdo y al totalmente en desacuerdo, ¿no?
Bien, esta entonces es una tabla muy bonita que me permite pues ir tomando una decisión frente a los elementos significativos que yo tengo ahí arriba, que me propone que ya existe un buen peso de información en 2 dimensiones y un chi cuadrado precisamente entre las variables de infografía y la variable escala. ¿Sí? Estos son descriptivos. De pronto los necesite. De pronto quiero ver cuál es el promedio del autoaprender, la mediana, la moda, quiero ver los cuartiles, no importa, eso ya es. Eso por ejemplo, en este contexto, poco me importaría. Sin embargo, lo hago por si a algunos investigadores les gusta colocar ese tipo de descriptivos, ¿no? Y aquí está la gráfica. Entonces aquí el malestar se asoció con totalmente en desacuerdo, ¿no? De acuerdo a la tabla que yo miré acá arriba, vean. Se asoció a totalmente en desacuerdo. ¿Ya? Porque ese es el peso que le da. Y así voy mirando la asociación. Puedo construir clústeres que se van agrupando en las variables. Grupo, participación y evaluación son indiferentes. ¿Listo? Y pues eso me va ayudando a mí pues a tomar conclusiones con respecto a lo que estamos mirando. Aquí esta tabla, finalmente yo la construyo. Finalmente tomo la decisión porque tengo elementos estadísticos que me permiten decir que la comprensión se corresponde con estar totalmente de acuerdo. La claridad se corresponde con estar totalmente de acuerdo y la conexión se corresponde con estar totalmente de acuerdo. El autoaprender se corresponde con estar de acuerdo, la voluntad con estar de acuerdo, el tiempo con estar de acuerdo. La evaluación, la participación y el trabajo en equipo son indiferentes para los estudiantes. La motivación es de acuerdo y el malestar es totalmente en desacuerdo. Mirando, esta decisión la tomo porque puedo mirar la significancia que me proponen los métodos y puedo mirar el aporte que me hacen las 2 variables y estas son las 2 dimensiones que estaba proponiendo. El método dice que en la dimensión 1 y en la dimensión 2 está el 84% del peso de la información. Por lo tanto, lo que yo aquí encuentro es significativo, es válido y puedo tomar una decisión. ¿Sí? Y finalmente, pues esta es la escala, la conclusión a la que llego y puedo tomar esta tabla última como la relación que encuentro entre las variables y la escala. Estos son los referentes bibliográficos que usé. Y muchas gracias. Estamos en la época del COVID-19, estamos cuidándonos, por eso estamos en este evento virtual para no correr más riesgos. Estos son métodos que desde la inferencia proponen excelentes resúmenes y nos llevan a tomar muy buenas decisiones, pues con claridad, con seguridad y con la confianza que nos brinda la estadística. Muchísimas gracias por escuchar y por ser un público muy receptivo con la información. Y gracias a CEPES por la invitación.